Ok. Muy bien, ya está abierto el programa. Vamos a ver, como tenemos el contenido de los subtemas aquí en el recuadro, vamos a ver si ayer pudimos terminar este tema de las curvas de presión ventricular, tanto para ventrículo izquierdo, derecho, la curva de presión de la aorta, obviamente de la pulmonar también, aunque no esté en la gráfica. Recuerden que manejamos las cifras que tenemos que saber de las presiones arteriales, son el valor de la diastólica. ¿Por qué? Porque es la presión que los ventrículos deben superar para poderse vaciar en la sístole, ¿verdad? Y la presión diastólica, porque es la presión mínima, ¿verdad?, que permanece en las arterias en este periodo de diástole. Y luego tuvimos que haber visto esa pequeña onda que se desarrolla en la curva de presión de la aorta y que llamamos la muesca o incisura. Si terminamos eso, entonces podemos abrir un espacio primero para aclaración de dudas, para comentarios sobre este tema 2.44 y enseguida iniciar el tema 2.45, que es el último tema de ciclo cardíaco, lo que corresponde a los ruidos o sonidos cardíacos. Si llegamos a ver hasta ahí, hasta la incisura o muesca en la curva de presión de la aorta. Sí, doctora, de hecho íbamos a comenzar justo el tema 5 de ruidos cardíacos. Muchas gracias, Lili. Entonces, me detengo unos instantes, los que sean necesarios, para ver si hay alguna pregunta, alguna duda o comentario que quieran hacer en relación al tema 244, las curvas de presión, tanto ventricular, de las arterias, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, las arterias, aorta y el tronco de la pulmonar o arterias pulmonar, como se maneja, ¿verdad?, de manera genérica, y las curvas de presión de las aurículas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, jóvenes. ¿No? Me parece que no, doctora. Muy bien, ¿verdad? Está bien. Les recuerdo que estos contenidos siguen siendo, en cuanto a la referencia, en el capítulo 3 de Linda Costanzo, ¿verdad? En el 2930 de Gannon y, por supuesto, como la figura lo tiene, el capítulo 9 de Guyton, ¿sí? Entonces, aquí les doy la referencia incluso, ¿verdad? ¿En dónde está eso de la muesca o incisura? Pues aquí tienen, como tengo el libro, eso me volteó ahorita, libro en físico, para no abrir ahorita el archivo, ¿verdad? Pues es la página 116. De ahí es donde está sacado, ¿verdad? Esto. Y finalmente lo que vamos a hacer es irnos a los ruidos o sonidos cardíacos. Y antes de llegar a eso, también es importante, en la página 114, ahí en la página 114 está lo referente a la curva de presión de las aurículas. Entonces, para que manejemos los valores que nos da Guyton, fíjense, ahí está en la 114, ahí tenemos, ¿verdad?, que durante la sístole auricular, la onda A, ¿verdad?, nos dice que la aurícula derecha, esa ondita de la onda A, representa un valor entre 4 a 6 milímetros de mercurio, mientras que la izquierda desarrolla una cifra ligeramente mayor. Aquí la cifra que nos da Guyton es, para la izquierda aumenta a 7 u 8 milímetros de mercurio. Esas son las cifras que nos da Guyton y que tenemos que tomar en cuenta. Ahora sí, nos vamos a ir, ¿verdad?, a revisar el tema 2.5, el tema 2.4, perdón, punto 5, ruidos o sonidos cardíacos. Bueno,
lo primero que vamos a utilizar como introducción a este tema es el hecho de que, de acuerdo a la física como ciencia, que inclusive la conocemos o la conocimos a partir de secundaria y por supuesto en preparatoria y por supuesto que no nos gustó, ¿verdad? Y por eso decidimos en tercer año pues quedarnos ubicados en el área químico-biológica y no la físico-matemática, porque dijimos no queremos saber nada de física ni de matemáticas y craso error, ¿verdad? Porque al menos la fisiología, su fundamento son las leyes de física. Y entonces, aquí en el caso de los sonidos o ruidos cardíacos, como se les menciona, por supuesto que el fundamento es el que aprendimos en nuestros cursos de física relativo a que para que se produzca un sonido, ese cuerpo, ¿verdad? Ese elemento que genera el sonido produce vibración. Eso es el concepto. ¿Cuál otro mecanismo también genera sonidos? Y bueno, si hablamos de líquidos en movimiento, en flujo, en circulación, como está nuestra sangre cuando pasa por el corazón, entonces el sonido se produce cuando el flujo, en este caso la sangre, genera turbulencias o remolinos. Y sucede que eso ocurre. Y entonces la conclusión ahí es que los sonidos o ruidos cardíacos se van a producir en los dos periodos de cada ciclo cardíaco debido a esos dos mecanismos. Uno, vibraciones. Y ahí tenemos que especificar de quién y en qué momento. Y aunque puede vibrar diferentes componentes de nuestro corazón, sin lugar a dudas, el componente más importante que contribuye a producir los sonidos es la vibración de las valvas de las 4 válvulas cardíacas. Al cerrarse, eso es muy importante, no al abrirse. Los sonidos están generados en su mecanismo, en su mayor parte, por la vibración que experimentan las valvas de las 4 válvulas cardíacas al cerrarse, no al abrirse. Claro que ahí tenemos que agregar, también contribuyen a los sonidos la vibración, por ejemplo, de las paredes de los ventrículos, paredes de las aurículas, o sea, vibra todo eso, paredes vasculares en el inicio de la aorta y en el inicio de la pulmonar. ¿En qué momento ocurre eso? Pues si son las arterias, en el momento de el bombeo de los ventrículos, o sea, de la eyección. Fíjense. ¿En qué momento las paredes ventriculares tiemblan? Pues en el momento del llenado ventricular y hasta de la contracción. Pero sin lugar a dudas, como vibración, el componente más importante es ese, la vibración de las valvas, de las 4 válvulas cardíacas en el momento en que se cierran, no que se abren, que se cierran, ¿sí? Segundo, las turbulencias o remolinos, por supuesto que se van a generar porque, si ustedes recuerdan, cuando los ventrículos terminan la sístole, que es cuando terminan de bombear su volumen sistólico, se quedan, y voy a utilizar esta analogía de mi vaso con agua, con un volumen residual, jóvenes. Ya lo sabemos de cuánto, ahí está la gráfica. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en que se abran las válvulas AB, pues imagínense la llegada del 70% del volumen sistólico, por supuesto va a producir remolinos, turbulencias, y eso también va a ocurrir en el momento en que los ventrículos se vacíen en la fase de expulsión rápida, sobre todo, ¿verdad? A su respectiva arteria.
Entonces, un flujo sanguíneo que crea remolinos, turbulencias, siempre va a producir un sonido que es, por su característica, llamado soplo. Ese es el fundamento de la física. Ahora sí, vámonos ahora a ver la etiología. Los soplos, ¿cuáles? No la etiología, la etiología porque pensé que íbamos en soplos. Los ruidos cardíacos, jóvenes, que tenemos en orden cronológico, aquí registrados mediante este estudio. Es un estudio de gabinete, así como el electrocardiograma. Los ruidos cardíacos pueden registrarse y el estudio se llama fonocardiograma, ¿sí? Y si vemos la fotocopia, la copia del esquema de Wiggers que tenemos de el texto de Guyton, y si vemos la de Gannon, y si vemos, habitualmente nos ponen los dos primeros ruidos, y si mucho, el tercero, tal y como está aquí. Entonces la primera pregunta sería, ¿cuántos ruidos se generan cada ciclo cardíaco en nuestro corazón normalmente? Los ruidos normales. Jailene, te oímos. Sí, bueno, normalmente son dos ruidos. El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido a la cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. El tercer y hasta un posible cuarto ruido ya son por alguna afectación o problema. Muy bien. Entonces, fíjense ahorita lo que podemos empezar, ¿verdad? Por puntualizar, es que normalmente pueden desarrollarse 4 ruidos o sonidos cardíacos. Segundo, ¿qué nombre? ¿Cómo nos referimos a estos ruidos? ¿Qué nombre le damos? Y una opción de las dos que hay, la original, la que fue descrita primero, que se sigue utilizando, ¿verdad? Actualmente, es esa numeración con la que están señalados los sonidos en el fonocardiograma. Fíjense cómo esa numeración es muy diferente a la que tienen los volúmenes en la gráfica de volúmenes ventriculares. En la gráfica de volúmenes ventriculares es 1, 1, el volumen telediastólico. 2, el volumen telesistólico. 3, el volumen sistólico. Pero esa numeración, jóvenes, no es la designación, no es la nomenclatura de los ruidos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ese símbolo, ese signo, ese símbolo que tiene el número arábigo, pues hace que sea un tipo de numeración que la conocimos en primaria. Y entonces yo no leo ruido 1, ruido 2, ruido 3 y ruido 4, sino que hablo de primer ruido, segundo ruido o sonido, tercer ruido y cuarto ruido. Entonces, ¿cómo se llama esa numeración, jóvenes? La aprendimos en primaria. Sherlyn. Sería la ordinaria. Una numeración ordinal o ordinaria, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay otra, que es la numeración cardinal, que ya no me acuerdo de eso, pues claro, es lógico que no nos acordemos, pues si fue de primaria. Si tienes hermanitos, si tienes primitos, pues ellos te pueden dar clases ahorita para recordar. Si no los tienes, pues ya, lo investiga uno, ¿verdad? A través de esta maravilla de los buscadores de internet, ¿verdad? O sea, a lo mejor tenemos por ahí nuestro libro de Baldor, ¿verdad? Quién sabe si ustedes que son generaciones modernas lleven ese libro, hayan llevado ese libro, ¿verdad? Pero ahí está, ¿sí? Y es importante saber que más recientemente hay autores que se refieren a los ruidos con una nomenclatura que es utilizar una letra S mayúscula seguida del número arábigo. Entonces se habla del ruido S1, el ruido S2, el ruido S3 y más que ruido, la S significa sonido. Entonces sería
el sonido S1, el S2, el S3 y el S4. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a ver las características de cada uno de ellos. Y ya ahorita Jailene pues nos adelantó muchas cosas, ¿verdad? Que es, primero, ese ruido primero o primer ruido o S1, que serían los sinónimos, como nos podemos referir a él correctamente. Si se fijan, el mecanismo más importante que lo genera, en primer lugar, ¿verdad?, es ubicarlo. Y si el fonocardiograma que tengo ahí en el esquema de Wiggers me lo está registrando al inicio de la sístole, al inicio de la fase inicial de la sístole, ahí empieza, ¿verdad?, que es la contracción isovolumétrica o isovolúmica, y se acaba en cuanto empieza la eyección máxima. Se acaba, vean cómo tiene una mayor intensidad, ¿verdad?, y frecuencia, y en cuanto se abren las válvulas arteriales, pues el ruido acaba, ¿sí? Entonces, el evento valvular que inicia el periodo de sístole a la fase de contracción isovolumétrica, ya lo debemos de conocer. Y ahí está, por si fuera poco, todavía estamos trabajando sobre el esquema, pues es el cierre, como nos lo refirió Jailene, de las válvulas AB. ¿De cuáles válvulas AB? Pues de las dos jóvenes, es decir, de la válvula tricúspide, la del lado derecho, y la válvula mitral, la del lado izquierdo. Entonces es de los dos, ¿verdad? De las dos válvulas. La vibración producida por el cierre de las válvulas AB, las dos, tricúspide y mitral, es el mecanismo más importante para producir el primer ruido. Si nos vamos al segundo ruido, también observemos el esquema y el registro de la gráfica del fonocardiograma. Entonces veamos cómo este ruido también empieza ahora al inicio de la diástole, en la fase de relajación isovolumétrica. Y vean, inclusive, es un ruido de alta intensidad y frecuencia. Algunos libros clásicos inclusive nos llegan a decir, ¿verdad?, que este sonido, más bien que el primer ruido, se suele asociar a una sílaba que sería loop, L-U-V grande, porque nos dicen que es un sonido suave, más suave que el segundo. El segundo, como tiene más intensidad, frecuencia, es un sonido seco. Se oye más fuerte. Y entonces nos dicen que ese segundo se puede oír como si dijéramos la sílaba DUP, D-U-P. Bueno, pues, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor a muchos no nos suena, o sea, no nos, como que no la relacionamos así que lu, suave, dup, ¿verdad? A lo mejor no. Pero lo que sí es cierto es que cuando escuchamos en la región precordial, la cara exterior del tórax, estos sonidos, por supuesto que el segundo se oye de mayor intensidad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el mecanismo? Pues ahí vemos que al inicio de la diástole, al inicio de la contracción, relajación isovolumétrica, está otro evento valvular de cierre. Y ahí ahora les toca, ¿verdad?, a cerrarse, pero a las válvulas arteriales. Ahí está señalado, la aórtica y la pulmonar. Y entonces las vibraciones que experimentan sus valvas de estas válvulas al cerrarse, eso es lo que genera este segundo ruido, ¿sí? Son perfectamente audibles, les vuelvo a repetir, aún una persona que no esté entrenada, que no sea alumno de medicina, que no sea médico, ¿verdad? Aún eso es muy fácil poder escuchar estos sonidos, el primero y el segundo. Si nos vamos al tercer ruido,
Vean la enorme diferencia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su intensidad y su frecuencia. Es un sonido comparado con el primero y el segundo de mucho menor intensidad y menos frecuencia, menos hertz. Acuérdense que la frecuencia se mide en esas unidades que son ciclos por segundo. ¿Sí? Y por ese motivo es que poder escuchar el segundo ruido necesita de un entrenamiento. De un entrenamiento. No es tan fácil, inclusive, que nos pongamos nosotros mismos la campana del estetoscopio y digamos, yo escucho muy bien el tercer ruido. No es cierto, cuesta trabajo identificarlo. Generalmente se escucha mejor en gente joven como ustedes, inclusive en adolescentes, en niños y en personas delgadas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la presencia de una persona con sobrepeso, con obesidad, pues el panículo adiposo amortigua la percepción de los sonidos, ¿sí? Ahora veamos el mecanismo y entonces fíjense en qué fase, de qué periodo se registra este sonido 3, perdón, el tercer sonido. Y si vemos, se registra en la fase de llenado rápido. Entonces aquí no podemos decir que el sonido esté producido por el cierre de las válvulas arteriales, pues esas ya quedaron atrás, ya produjeron el segundo ruido. Pero en la fase de llenado rápido, jóvenes, era la analogía que les puse, ¿verdad? Cuando termina la contracción, la relajación isovolumétrica, acuérdense que se abren las válvulas AB, y entonces la entrada rápida de ese 70% de llenado va a generar las turbulencias. Y esas turbulencias, pues inclusive hacen vibrar a las paredes ventriculares, pero no se compara, ¿verdad? La intensidad de esa vibración y por eso el sonido se registra pequeño. En las personas que no tienen entrenamiento, pues es inaudible, pero ahí está. Y fíjense que como Gaito no nos puso el cuarto ruido, pues a ver, ¿quién nos puede comentar lo que sepa de ese cuarto ruido para poderlo nosotros agregar? Tenemos a Mestli y a Carla Daniela. Las escuchamos. Sí, doctora, este cuarto ruido se produce en la sístole auricular y normalmente es patológico. Fíjense, ¿verdad? Ahora, Carla, Daniela, te escuchamos a ti. Lo que puedo agregar es que se ha escuchado este ruido en personas que tienen hipertrofia ventricular izquierda. Ajá. Entonces, fíjense, jóvenes, qué importante esto, porque ¿en qué momento, en dónde vamos a escuchar, dónde vamos nosotros a registrar ese cuarto ruido? Pues sin lugar a dudas que en la última fase de la diástole. Y esa última fase, por supuesto que es la sístole auricular. Ahí es donde tenemos que agregarlo, ¿sí? Que agregarlo. ¿Y de qué tamañito? ¿Lo iremos a poner el registro como el primero y el segundo o como el tercero? ¿De qué tamaño vamos a poner la intensidad? ¿De qué tamaño la frecuencia? Y entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a ver quién nos contesta, de qué intensidad. Ah, ya salió el aviso de cuántos minutos nos quedan. Ajá, Carla. Había visto que era de 20 ciclos por segundo, doctora. Fíjate, y eso es importante, pues importantísimo, porque eso significa que es un ruido de baja frecuencia. Es decir, 20 Hz, jóvenes, queda por debajo de nuestra percepción auditiva, de nuestra agudeza auditiva humana. Por eso ese ruido es inaudible, pero se registra.
¿Cuándo lo podríamos escuchar ese sonido? Pues cuando aumente su intensidad, aumente su frecuencia. ¿Y cuándo va a aumentar? Pues cuando haya una patología. Normalmente no. ¿Pero es un ruido que existe? Sí, porque se puede registrar. Entonces, un ruido muy pequeñito que lo tendríamos que colocar ahí, ¿verdad? Más pequeñito inclusive que el tercero, en la fase de sístole auricular, ¿sí? Entonces, no se escucha. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué cosa, verdad, es lo que genera este sonido? Pues si es sístole auricular, pues es la contracción de las aurículas, de las dos. Y claro que esa contracción, ¿verdad? Genera vibración, ¿verdad? La contracción también nos explican, genera vibración. Y bueno, ahora vámonos a la aplicación clínica de estos sonidos. Estos sonidos cuando se registran, el estudio se llama, como lo tenemos ahí, fonocardiograma, ¿sí? La aplicación clínica es en dos sentidos. Uno, ¿sí? Que en la práctica clínica, cuando nosotros auscultamos la región precordial en la cara anterior del tórax, en mi tórax izquierdo, obviamente, podemos fácilmente, decíamos inclusive personas que por primera vez usen un estetoscopio, distinguir el primero y el segundo ruido. Por el momento del ciclo cardíaco en el que se producen, por el mecanismo que los origina, que volvemos a insistir, el primero es las vibraciones de las válvulas AB, tricúspide y mitral, al cerrarse, al inicio de la sístole, al inicio de la fase de contracción isovolumétrica. Y el segundo, que es su complemento, las vibraciones, pero ahora de las válvulas arteriales, aórtica y pulmonar al cerrarse, al inicio de la diástole, al inicio de la fase de relajación isovolumétrica. Entonces, jóvenes, en clínica, cuando nosotros escuchamos el tiempo de separación entre el primero y el segundo ruido, clínicamente ese es el tiempo que corresponde a la sístole. Y el espacio que hay entre el segundo y el siguiente primer ruido es el tiempo que corresponde a la diástole. Como nosotros ya sabemos, jóvenes, que hay una asimetría en la duración de cada periodo, por supuesto que cuando escuchamos con el estetoscopio la región precordial, no vamos a escuchar una separación equitativa. Es decir, que primero de segundo ruido esté separado el mismo tiempo que el segundo del siguiente primer ruido. Yo voy a utilizar, no sé si lo vayan a alcanzar a oír, voy a utilizar mi teléfono a ver si alcanzan a oír. Nosotros no escuchamos esto. No, porque si escuchamos así, quiere decir que tanto sístole como diástole están durando lo mismo. Y sucede que no es así. Ya sabemos que la diástole es significativamente mayor que la sístole. La sístole dijimos 0.3 de segundo. O puede ser hasta 0.29. Otros autores dicen hasta 0.27. Y la diástole, pues al menos 0.5. Y de ahí puede ser 0.51 o 0.57. Entonces, ¿cómo escuchamos? Más cerca primero de segundo ruido y más separado segundo de primero. Y entonces escuchamos. Desafortunadamente no hay tiempo para muchas actividades. Yo espero que en lo que fue la práctica de fisiología cardíaca, si la pudieron hacer, aún así a distancia, hayan tenido oportunidad de escuchar videos. Si no lo hicieron, jóvenes, ustedes son nativos de internet, de las redes sociales, de la informática, de la computación. Accedan a los videos de sonidos cardíacos, son
muy, muy demostrativos como instrumentos para aprendizaje, ¿sí? Entonces, esa es la primera aplicación clínica. ¿Qué le va a suceder a ese como cuando yo lo escuche? ¿Qué tiene el paciente si yo escucho que la separación de primero y segundo, entre segundo y el siguiente primero, es la misma? Oigan, Alfredo, Una arritmia, doctora. ¿sí? ¿Verdad? Y esa arritmia lo lleva a taquicardia. Vean, ¿verdad? La frecuencia normal sería, y al rato, claro, ¿verdad? No me va a salir bien. Pero bueno, es una manera de poderlo demostrar, ¿verdad? Claro. Segunda aplicación, jóvenes, está ahí en el programa. Es el último renglón de nuestro recuadro para cerrar este tema. Hay sonidos anormales. Hay sonidos anormales. Y estos se llaman soplos. Y se llaman así porque se escuchan como la acción de soplar, de un soplido, como cuando uno hace así, ¿verdad? Puede ser muy suave, puede ser moderado, puede ser muy intenso. Hay grados de soplos, ¿sí? Y estos soplos además se pueden corroborar, confirmar, porque los soplos también los escucho con el estetoscopio. Y se pueden confirmar, jóvenes, con este estudio de gabinete que es la ecocardiografía, ¿sí? La ecocardiografía. Y entonces, fíjense, vamos a ver cuál es el mecanismo de los soplos. Los soplos, jóvenes, cardíacos, porque puede haber soplos sobre un vaso sanguíneo. Ah, eso es otra cosa, ¿verdad? Ya lo veremos en circulación sanguínea. Pero los soplos cardíacos se producen por lesión valvular. No traigo una diapositiva, ¿verdad? Sobre de eso, pero se producen por lesión valvular. Las lesiones de las 4 válvulas cardíacas son de 2 tipos. Uno, puede ser insuficiencia y se le pone como apellido la válvula que tenga la lesión. Insuficiencia mitral, insuficiencia tricúspide, insuficiencia aórtica o pulmonar. Las 4 pueden experimentar. La otra lesión es estenosis. Estenosis también, y se le pone el apellido de qué válvula es la que está en estenosis. Vamos a explicar cada una de ellas de una manera breve, pero entendible. La insuficiencia, jóvenes, consiste en que las valvas de la válvula que esté con insuficiencia no cierran bien. No cierran bien. Entonces, no se logra el objetivo que tiene el cierre valvular. Y el objetivo ya lo estudiamos cuando vimos el tema 2.4.2, que ya se me olvidó. Ah, pues al rato te pones a leerlo. Pero el caso es que como la válvula no cierra bien, va a haber reflujo. Entonces el soplo de la insuficiencia valvular es ocasionado por el reflujo. ¿De dónde a dónde? Si la que está insuficiente son las AB, pues el reflujo es de ventrículos a aurículas. Si la que está insuficiente son aórtica o pulmonar, pues el reflujo es de las arterias a ventrículos, jóvenes. Eso es la insuficiencia, ¿verdad? De la válvula. Lleva a un soplo ocasionado por el reflujo, porque la válvula no cierra bien. Por lo tanto, el soplo se va a producir cuando la válvula se cierre. Ahora la estenosis, pero creo que ya nos queda menos de un segundo. Lili, podemos, para no partir el tema, nos salimos, o bueno, ya se va a acabar, y entramos. La otra lesión, la estenosis, es
Disculpen el retraso, es que estuve checando. Ah, Chirel, sí, muchas gracias, Chirel. Ya leí tu mensaje. Estaba checando que tuviera una diapositiva que va enseguida de esta que estamos viendo para terminar lo de sonidos cardíacos y vi que no la tenía y como está en otro capítulo de Guyton, pues ahorita rápidamente copié la imagen para que podamos cerrar este tema en estos minutos que nos quedan. Entonces nos regresamos, les comparto la pantalla. ¿Verdad? De nuevo, aquí tenemos nuestro tema de los sonidos cardíacos y nos quedamos entonces en que las lesiones que son de insuficiencia valvular y que le ponemos obviamente el apellido de qué válvula es la que está insuficiente, se va a escuchar el soplo. Como no cierra bien la válvula, obviamente en el periodo del ciclo cardíaco en que esa válvula se cierre. De tal manera que otra vez vamos a utilizar nuestro esquema de Wiggers. Fíjense, ¿sí? Si está con insuficiencia la válvula tricúspide o mitral, porque afortunadamente para las dos sería lo mismo. Entonces buscamos en qué momento se cierran las válvulas AB. Pues ya lo sabemos al inicio de la sístole para que no haya reflujo a las aurículas. Entonces, si tiene insuficiencia la tricúspide izquierda o la mitral derecha, el soplo es sistólico, lo cual significa que lo vamos a escuchar entre el primero y el segundo ruido, ¿sí? En cambio, si la insuficiencia es de las válvulas arteriales, la aórtica y la pulmonar, entonces de nuevo tenemos ahorita la oportunidad de ver el esquema, pero ya deberíamos de tener ese esquema en nuestro hipocampo, ¿verdad? En nuestra imaginación, en nuestro pensamiento. ¿En qué momento se cierran las válvulas arteriales? Pues obviamente cuando empieza la sístole, la diástole. Y entonces ahí tenemos, cuando empieza la diástole, se cierra la válvula aórtica y la pulmonar también. Entonces el soplo de la insuficiencia valvular arterial, aórtica y pulmonar es diastólico. Jóvenes, ¿cómo podemos en clínica saber, bueno, está muy bien, si yo escucho el sonido, el soplo entre el primero y el segundo, está bien, ya sé que va a ser un soplo de insuficiencia de las válvulas AB, porque lo estoy escuchando entre el primero y el segundo ruido cardíaco. Pero ¿cómo sé que el soplo es de insuficiencia mitral o tricuspidia? Igual si lo escucho diastólico, ¿cómo sé que la que está con insuficiencia es la aórtica y la pulmonar? Claro que por eso tenemos que practicarle a nuestro paciente ese estudio que es la ecocardiografía, para corroborar. Pero en clínica, jóvenes, pregunta, ¿cómo podemos ya en clínica, por auscultación de la región precordial, podemos presuponer qué válvula es la que tiene la lesión? ¿De qué forma? No sé si alguien, ¿verdad?, nos pueda contestar. Realmente esto es aplicación clínica y no viene en el capítulo 9. Les doy la referencia para que lo lean. Miguel Pacheco, te escuchamos. Sí, doctora. Bueno, no sé si se refiere al desdoblamiento del segundo ruido cuando se da una inspiración fuerte. Exacto, ¿verdad? Hay una diferencia, hay un componente, ¿verdad?, que es aórtico y el otro pulmonar. Eso pudiera ayudar. Y gracias, Miguel, por tu contribución. Hay también otra razón. Mestli, te oímos. Pues no sé si se refiere, doctora, por ejemplo, al momento de auscultar los focos cardíacos. En este caso, por ejemplo, el aórtico que se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Entonces, donde se encuentre ese sonido más fuerte, podemos ver qué válvula es la que está afectada. Y precisamente, ¿verdad? Esa es la referencia. Tengo también, le voy a dar la voz a Jailene y a Chirel para que nos den sus comentarios. Bueno, sí iba a comentar lo mismo de que acerca de los focos de auscultación. Por ejemplo, si sería en el
foco tricúspide sería en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la parte inferior del borde esternal, donde inicia el gifoides. O en el caso de la válvula mitral, sería en el quinto espacio intercostal, la línea medio clavicular izquierda, que sería donde está el ápex del corazón. Y lo mismo para sería los que ya mencionó mi compañera, los puntos de la aórtica y la pulmonar. Muy bien, Jailene, pues ya, fíjense cómo todos ustedes van complementando y tenemos la información ya prácticamente, ¿verdad?, de dar respuesta a cómo en clínica podemos ubicar o al menos hacer un diagnóstico de probabilidad de qué válvula está lesionada. Chirel, faltas tú. Sí, doctora, pues a lo mejor lo que podría agregar es que igual había leído que en la clínica era a veces sencillo identificar que si el soplo coincidía con el latido, lo más probable es que fuera un soplo sistólico. Así es. Y fíjense que eso es por lo que tardé un par de minutos para entrar, porque miren, jóvenes, sin lugar a dudas que sus compañeras que ahorita nos aportaron sus comentarios, pudieron haberlo leído en cualquier otro texto. Estas, tomen la referencia, para los que no tuvieron oportunidad de buscar este tema, es el capítulo 23. El capítulo 23 de Guyton específicamente se refiere a válvulas y tonos cardíacos. También es otro sinónimo de los sonidos o ruidos, decirles tonos. Y dice cardiopatías valvulares y congénitas. Es un capítulo de fisiopatología. No lo tenemos como tal en el programa, pero sí acuérdense que siempre tomaremos la aplicación clínica. Lo que ahorita sus compañeras nos aportaron está en la figura del lado izquierdo. Cada válvula cardíaca tiene su área de proyección en la región precordial. Y ahí tenemos lo que nos decía Jailene, ¿verdad? El foco de la válvula, foco de auscultación se llama, de la válvula aórtica, ahí está, ¿verdad? El segundo espacio intercostal sobre la línea paraesternal del lado derecho. El de la pulmonar es en el lado ahora izquierdo. Y luego también tenemos el de la válvula tricúspide y el de la mitral, que como bien nos recordaban, ¿verdad? Sus compañeras, coincide con el ápex del corazón. Entonces, cuando yo muevo mi campana del estetoscopio y en ese sitio es donde escucho el sonido, es el diagnóstico clínico de la lesión valvular, ¿sí? Ahora, aquí de este lado tenemos un registro que nos da Guyton de fonocardiogramas, de corazones normales y nos dice corazones anormales, es decir, los que tienen patología, ¿verdad? Y fíjense aquí, no tanto se fijen en la estenosis, porque con eso terminamos, en la insuficiencia. Y vean, insuficiencia mitral, por supuesto que el soplo se registra en la sístole. ¿Por qué? Porque acuérdense que si es insuficiencia, el problema es que la válvula no cierra bien. Y en ese periodo que cierra es donde se escucha y se registra el soplo. Vean cómo se registra. Uno no puede decir, ay, se parece mucho al primer ruido. Claro que no. Precisamente por eso en esta composición Guyton te pone arriba cómo se registra el primer ruido. Y ve qué diferencia tiene el soplo de la insuficiencia mitral. Insuficiencia aórtica, ahora es el registro con la letra D. Fíjate cómo, ¿verdad? Está el primer ruido en la sístole, normal. Y luego en la diástole, ¿por qué? Porque es cuando se cierran las válvulas arteriales. Y entonces ve cómo está registrado. Y ni modo que digamos, ¿verdad? Que ese es el tercer ruido. Claro que no, ¿verdad? Y entonces, ahora nos regresamos para nuestro ciclo cardíaco ubicar. Y con la estenosis, ¿qué pasa, jóvenes? La estenosis literalmente significa que la válvula está rígida, que algo cambió su flexibilidad de tener solo tejido conectivo revestido de endocardio, ahora tiene fibrosis. ¿Por qué motivo? Pues pudo ser lo más seguro un proceso infeccioso, inflamatorio, y tuvo una reacción de fibrosis, ¿verdad? Una fiebre reumática, una endocarditis, endomiocarditis, son comunes esos procesos. La válvula se vuelve rígida y ahora ¿qué ocurre?
el problema no va a ser cuando se cierra. El problema va a ser cuando se abre, porque como están rígidas las valvas, no se van a abrir completamente, se van a abrir menos. Es una apertura incompleta. Entonces el soplo de la estenosis para las 4 válvulas es un soplo que se presenta cuando cualquiera de ellas se abre, no en la apertura. Perdón, no en el cierre, en la apertura. Y entonces veamos, ¿verdad? ¿Dónde se abren las válvulas arteriales? Jóvenes, ahí sí hay que utilizar hasta nuestra lógica. Pues oye, ¿para qué se va a abrir la válvula aórtica y pulmonar? Pues para que los ventrículos bombeen. Entonces, a fuerza por lógica me dice, pues se van a abrir en sístole. ¿Y cuándo se van a abrir las válvulas tricúspide y mitral? La lógica, aparte, ¿verdad? De la fisiología, la lógica, pues se van a abrir para que los ventrículos se llenen. Pues eso ocurre en la diástole. Y vean, jóvenes, si no, ¿verdad? Porque ya nos quedan 3 minutos nada más. Vean, aquí está el registro. Pero ahora, estenosis aórtica. ¿Cuándo se abre la válvula aórtica? Para que los ventrículos se vacíen, para que bombeen la sangre en la sístole. Fíjate, mira nada más. No, uno no puede decir, ay, qué buen ruido, qué buen primer ruido, mira, ya creció. Claro que no, compáralo con lo que está arriba. Este es un ruido que es un soplo, es un ruido anormal, que se desarrolla toda la sístole, porque mientras el ventrículo se está vaciando, lo está haciendo como, dijéramos, en lugar de tener la abertura completa, como si fuera un embudo. Y al pasar la sangre a la aorta, eso le está generando turbulencias. Por eso se oye el soplo. Cuando la válvula no tiene estenosis, es inaudible, no se escucha, ¿verdad? Pero si está estenosada, pues imagínense que es el ventrículo empujando la sangre a través de una abertura reducida. Ahora vete a la estenosis mitral. ¿Cuándo se abre la mitral? Pues no vamos a decir que en la sístole. Imagínense la incongruencia. La válvula mitral y la tricúspide se abren en la sístole. Pues claro que los ventrículos regresarían la sangre a las aurículas. Entonces la lógica. ¿Cuándo se abre? Para que se llenen los ventrículos. ¿Cuándo se llenan en la diástole? Ahí tienes registrado. Fíjate la diferente intensidad que tiene el soplo de la estenosis aórtica. ¿Por qué es diferente de la mitral? Jóvenes, la respuesta está, pues la presión. La presión. Ve cómo está la presión cuando se está vaciando el ventrículo y sobre todo el izquierdo. Hasta 110, 120. ¿Qué presión? ¿Con qué presión las aurículas se vacían? Pues no llegan ni siquiera a más de 8, porque esos 7, 8 es cuando se contraen. O sea, está casi en 0. Por supuesto que eso hace que el soplo pues sea más suave comparado con la estenosis aórtica. ¿Sí? Entonces, jóvenes, con eso terminamos este tema y finalmente los últimos 2 segundos, no, 2 segundos no, en los últimos 2 minutos, aquí, ¿verdad? Si creían que ya era todo, claro que no, ¿verdad? Acuérdense que la fisiología es un universo. Aquí tenemos este precioso esquema que es muy conocido. Tenemos al menos cuando lo veamos identificar. Cuando me pregunten qué es eso, ¿verdad? Ahí está. Aquí sí es del capítulo 9, la figura 10. Es el diagrama que me está representando el trabajo efectivo, ¿verdad? El trabajo del ventrículo, en este caso el izquierdo, pero también se puede hacer para el derecho, ¿sí? Y es el diagrama volumen en la línea, en el plano horizontal, está el volumen, ¿verdad? Y presión, la presión que genera. Y entonces, estos diagramas, jóvenes, tienen 4 puntos que se les da las letras mayúsculas A, B, C y D. Si ustedes creen que este diagrama no lo conocen, claro que lo conocen. Es otra manera de representar el ciclo cardíaco. Fíjense, del punto A al punto B, lo que está ocurriendo ahí, pues hasta te lo está diciendo la figura, es el periodo de llenado. Llenado rápido, diastasis y sístole ventricular. Por eso el punto A
inicia con el volumen residual, el volumen telediastólico, ¿verdad? Perdón, el volumen telesistólico, y acaba en el punto B con el volumen telediastólico. El volumen de llenado, fíjate cómo la curva de A a B aumenta de 50 a 120 mililitros. Luego, de B a C, ¿qué está representando eso? La flecha te está diciendo que los ventrículos no cambian el volumen, pero se están contrayendo porque eso es lo que aumenta la presión. Obviamente ya está puesto ahí, es la fase de contracción isovolumétrica, ¿verdad? No cambia el volumen, por eso se llama isovolumétrica. El volumen no cambia. Lo que el ventrículo necesita cada uno, generar una presión que rebase la de su arteria, en este caso la aorta. El punto C es la válvula aorta se abre, pero para la pulmonar, pues sería acá abajo, ¿verdad? Sería más o menos donde está el 10, imagínate el trabajo 10 veces menor. Y luego viene del C al D, pues es el periodo de vaciamiento ventricular, de eyección, de bombeo. Es la fase de expulsión rápida y expulsión lenta o reducida. Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo pues se necesita que se abra la válvula aórtica y cuando ya termina el periodo de expulsión, pues el ventrículo viene con su presión hacia abajo y la válvula se va a cerrar. Y en ese momento acabó la sístole. Y por supuesto que a partir de ahí empieza la diástole con su relajación isovolumétrica que hace caer a la presión nuevamente del punto D al punto A, nuevamente hasta casi cero, jóvenes. Este diagrama, si ustedes se fijan, está manejando, ¿verdad? Fases, periodos, movimientos valvulares, volúmenes y presión. Véanla, ¿verdad? En un examen muy exigente de ciclo cardíaco, a ti te ponen la figura con las letras y tú llenas lo que corresponde a cada flecha, que es del A al B, ¿a qué corresponde? Del B al C, del C al D, desde el A. A lo mejor va a ser una de sus preguntas en su curso de cardiología o inclusive en su examen profesional, jóvenes. Es un esquema muy conocido. Qué barbaridad, ya me pasé. No me dejen cuando esté yo emocionada y me pase, digan, doctora, ya es la 1. Nos vemos mañana, jóvenes. Estudien. Ya no les dije, pero mañana es cambio de tema. Es el último tema del capítulo 5, regulación de la actividad de bomba del corazón. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Hasta mañana, doctora. Mañana, doctora. Hasta luego. Hasta luego.